Son los heridos, son conducidos. Son conducidos en patrulleros. La situación es realmente dramática. Santo Dios, ¿qué es esto? Los bomberos de inmediato también a la acción. Hay un gran ajetreo policial. Se trata de... Esta no es solo la historia de bombas y atentados, es la historia de cómo un país entero aprendió a vivir con miedo. Esto es, sucedió en nuestro país, por Colegio Tren. El inicio de la violencia armada comienza con el grupo comunista Sendero Luminoso declarándole la guerra al Estado peruano. Sendero Luminoso inició su guerra popular con la quema de ánforas en Chusqui el 17 de mayo de 1980. Inicialmente sus acciones fueron subestimadas y las trataron como un problema policial menor. Esta falta de importancia ante la amenaza de Sendero Luminoso le permitió crecer desde Ayacucho. Sendero Luminoso empezó con ataques pequeños y propaganda armada, y luego pasó a asesinatos y ataques policiales. En 1982, tras el asalto penal de Huamanga, Sendero Luminoso se mostró como una seria amenaza. En ese momento, el grupo terrorista estaba por encima de las fuerzas policiales, por lo cual Fernando Belaúnde se vio obligado a involucrar a las fuerzas armadas. La ofensa más significativa de esta etapa fue Abimael Guzmán, conocido como el presidente Gonzalo, que fue el líder y fundador de Sendero Luminoso. Top. Guzmán fue profesor de filosofía en la Universidad de Huamanga, donde transmitió sus ideas marxistas, maoístas a los estudiantes. Por una rígida estructura jerárquica que buscaba destruir el sistema democrático peruano para imponer un régimen comunista. Fue la figura clave en el diseño de la guerra popular prolongada, inspirada en la Revolución China, y su liderazgo carismático e inflexible permitió consolidar al grupo en sus primeros años de violencia. Su papel no solo fue político e ideológico, sino también estratégico, pues dirigió personalmente los guiones militares y propagandísticos del movimiento. Para el fin de 1982, la situación ya se había ido de las manos del Estado. La policía ya no estaba en capacidad para manejar el problema, ya que empezó a tener una mala relación con la población, principalmente por la discriminación con la que accionaba. Fernando Belaúnde Terry, presidente del Perú en aquel entonces, no quiso involucrar a los militares porque no pensó que llegara a ser una circunstancia tan grave. El primer despliegue del ejército fue el 19 de diciembre de 1982 en Ayacucho. Hubo muchas confusiones en este periodo, ya que se imponían estereotipos que decían que los que se veían como campesinos eran senderistas, y esto despertó conflictos entre los militares y las comunidades campesinas. El 26 de enero de 1983, 8 reporteros fueron confundidos con senderistas, siendo asesinados por campesinos en Uchucchacui. Con esto se hizo visible la desconfianza que había entre las comunidades campesinas, ya que los senderistas no se podían diferenciar porque no tenían ningún tipo de uniforme. En este periodo también se comenzaron las rondas campesinas, que eran de autodefensa contra el sendero en coordinación con las Fuerzas Armadas. El periodo de 1986 hasta 1989 fue uno significativo, pues el auge del terrorismo aumentó significativamente. Además, fue en esta época en la que oficialmente el terrorismo se expandió alrededor de todo el país, lo que indicaba que nadie estaba seguro. Este nuevo crecimiento se vio reflejado en actos como la invasión y el crecimiento de las operaciones en la sierra, particularmente en Ayacucho y Huallaga, donde Sendero Luminoso tenía más presencia, y varios ataques dinamiteros en la capital, ya sea con coches bomba o volando infraestructura completa. También se registraron múltiples hoteles en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en donde hubo un aproximado de 200 fallecidos. Es importante recalcar el hecho de que factores como la inestabilidad socioeconómica fueron una gran influencia para que todos estos sucesos se dieran en el país. Los múltiples atentados que se realizaban alrededor de todo el país, el Estado peruano, en aquel entonces representado por el presidente Alan García, se vio obligado a establecer estados de emergencia, principalmente en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Huánuco, en donde el auge era mucho mayor. Ahora hablemos sobre la crisis extrema. Este periodo fue marcado porque el grupo terrorista Sendero Luminoso tuvo un poder mucho mayor ante la sociedad y el Estado tuvo que comenzar a tomar acciones mucho más fuertes para poder combatir de una manera justa en el campo de batalla ante Sendero Luminoso. La ofensa subversiva fue traumatizante para la sociedad peruana desde 1990 en adelante.
más violentos. Siguieron los apagones por ataques a torres con alta tensión, asesinatos y ataques policiales. El personaje más importante de este periodo fue Abimael Guzmán, considerado como el presidente Gonzalo por ese grupo terrorista, quien era el guía ideológico y estratégico de Sendero Luminoso. Él ordenaba todas las acciones violentas, de esta manera convencido de que debilitaría el Estado y demostraría su fuerza. De la República. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Por favor, Mario, ¿cuál es la orden? En los años siguientes, para Sendero Luminoso fue los años con más avance y más impacto en la población, pero para la sociedad fueron los años de más miedo y violencia. Ahora hablemos sobre la contraofensiva estatal ante el terrorismo. El factor más importante de la contraofensiva fue el Estado. Tras años de acciones desordenadas y represivas, tomó un buen inicio de una solución ante el terrorismo a los finales del 80. Así se iniciaron los 90 con una política contrasubversiva mucho más organizada y pensada. Pudo suceder bajo el gobierno de Alberto Fujimori y también con el apoyo del grupo GEI. El propósito de la creación de este grupo era reunir especialistas que tuvieran conocimiento ante el terrorismo y así poder capturar a la cúpula de Sendero Luminoso. Este grupo fue creado después de ataques muy violentos, como viene a ser el de los Ollánica y el de Apomarca, donde murieron principalmente niños y mujeres, dejando un terror gigante en el país. Es difícil brindar una solución para la contraofensiva, pues el terror era muy difícil de apagar y la ideología ya estaba muy incrustada en el país. Hablemos del declive de la acción subversiva. El GEIN trabajó durante meses vigilando casas que parecían ser usadas por el líder de Sendero Luminoso. En una de esas casas, ubicada en Monterrico, encontraron material subversivo, documentos, cartas e incluso medicamentos para tratar la psoriasis, que era una condición que tenía Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Esta pista fue fundamental, pues pudo confirmarles que estaban cerca del líder máximo. Tras seguir las huellas, las pistas lo llevaron a una casa ubicada en Surquillo, en la calle Los Sauces. La casa parecía normal, pero las vigilancias revelaban movimientos extraños de personas vinculadas a la organización. El GEIN instaló cámaras ocultas y siguió a quienes entraban y salían de aquella casa, comprobando que ahí funcionaba el centro de operaciones de la cúpula senderista. Finalmente, la noche del 12 de septiembre de 1992, en la llamada Operación Victoria, un grupo del GEIN intervino en la casa de Surquillo, en donde encontraron a Abimael Guzmán con su grupo más cercano. La captura de Abimael Guzmán marcó la caída del grupo subversivo y de esta manera se pudo capturar a los demás